Hola, buenas noches a todos. Esta es la partida del día 9 de mayo del 2026, primer día, ¿no?, de este primer trimestre de la nueva siembra. Y el título de la partida es Descomplíquese. Ven cómo eso es importante. Y también complicar, ¿no?, en el mismo sentido, ¿no? Las partidas públicas son siempre organizadas a partir de las preguntas que ustedes hacen y también algunos sueños interesantes que ustedes comparten, intentando pues reunir todo esto para que haga parte de nuestra expansión de la conciencia. Alguien por aquí tuvo un sueño, algo así cuando estaba despertando en la mañana y había una sandalia enorme. Dice que era muy simple, así tipo hawaiana, ¿no? Solo que no era ni para el pie izquierdo ni el derecho. En su visión, esa sandalia serviría para los dos pies y era bastante grande, casi del tamaño de una persona. Ella dice que percibió que tenía símbolos. Primero, lo más importante es que tengamos cuidado en un momento así de acordar entre dormido y acordar. Es el momento en que nuestra conciencia está buscando afinar un equilibrio y con lo que se está presentando al mismo tiempo que estamos despertando y conectarnos con nuestro mundo interno. Y cuando es ahí cuando eventualmente algo se torna más consciente. Despertó, ella estaba tranquila. Y ahí tuvo la impresión, la visión de esa sandalia. La sandalia estaba direccionada hacia el lado izquierdo. Cuando el alma necesita impregnarnos de algo más profundo, siempre busca algo simple, muy directo y eventualmente, aparentemente hermético. Con una imagen como esa, una sandalia enorme. El alma ahí no le da al cerebro el tiempo de que, al alma no le da tiempo al cerebro de que manipule nada, porque como sabemos, tenemos un cuerpo astral bastante manejable, una mente extremadamente estimulada. Entonces, cualquier cosa que entre en ese ámbito ya comienza a llenarse de ciertos estímulos. Esta sandalia era negra, bastante neutra. Cuando el alma necesita recibir una motivación, ella muchas veces se vale de estos métodos, de este temperamento del individuo. Y es así como para no dar tiempo de que se haga una mezcla. En este caso, parece que su mundo interior le está indicando que usted tiene que dar un paso más amplio, ¿no? Un calzado grande puede referirse a pasos mayores y que ese paso no debe ser dado en la dualidad, o sea, en nuestra comprensión de la vida. Esto fue una experiencia importante. Cuando una sandalia está direccionada para el lado izquierdo, puede indicarle que eso está relacionado hacia la manifestación física de usted. Cuando algo se dirige para el lado izquierdo, se está refiriendo a nuestro lado encarnado. Bien, ahora nosotros vamos a también continuar el estudio con un sueño relacionado con una encarnación, algo que nos afecta a todos. Y es una impresión que se dio, pero muchas veces no es ni importante comprender. Tiene mucho que ver con los temperamentos pares, rayos pares. Y se vive en esa
impresión para impregnarnos ahí en ese mundo de amor. Y lo ideal es recibir que esos códigos que vienen a través de los símbolos le permitan construir una condición más fácil en su vida. La vida simbólica no tiene ningún objetivo, sino la relación entre los planos, las dimensiones. Sucede que no estamos acostumbrados a vivir en varios planos a la vez. En otro sueño ya un poco más, medio como guión, digamos. Alguien soñó que estaba en un carro, dirigiendo un carro exactamente, pero también habían pasajeros con un volante. Ella se preguntaba, viendo que todos tenían volante, ¿por qué si la que dirige soy yo, este carro? Y por increíble que parezca, ese carro iba en la misma dirección, en una única dirección independiente de los otros que dirigían y los otros volantes. Imagínense ustedes, dirigiendo un carro, cada uno con un volante. Y el carro se mantenía en la dirección en que ella estaba enfocada. En cierto punto, y eso fue en el 88, la humanidad recibió un tipo de impulso para despertar en esto relacionado con los grupos internos. No solo el agrupamiento kármico al que estamos acostumbrados, a la red social. Además de todo eso, nosotros hacemos parte de un grupo de almas en el grupo interno. Esto en el 88 fue revelado abiertamente en un libro de Trigueño, que es el libro Señales. Ahí se representa un poco la experiencia de un grupo dentro de este contexto. También con relación a un sueño. Cuando nosotros estamos dentro de un grupo y el grupo tiene un propósito, aun cuando tengamos nuestra propia voluntad individual, la voluntad va a ir en la dirección grupal. El vehículo es una expresión de una voluntad mayor y ya tiene una dirección predeterminada. Tiene un destino, un próximo paso, independientemente de nuestra voluntad personal. El vehículo siempre seguirá en aquella dirección. Y esto fue el sueño de alguien que está en un punto ya de vivir esta experiencia, y se trata de no confundirse con la aparente decisión de las personas encarnadas en su grupo al cual este individuo pertenece, porque parece que se tomó una decisión y se está dirigiendo ya hacia el objetivo. Ahora, hay una partida de Trigueño de título decidí dirigirse a su destino. Ese está en el canal de YouTube de Irdin, de Trigueño. Cuando el grupo, las almas, el grupo interno toma una decisión, puede usted tener la impresión de que tiene el volante en la mano, pero realmente usted está dirigiéndose hacia una intención determinada que el regente de este grupo está guiando. O jerarquías con las que este grupo están conectados. Y vean, aun cuando una persona esté aparentemente desconectada del grupo espiritual
Si está en un grupo que tiene una pauta, lo que nosotros llamamos planetaria, y también esta persona es una conciencia que puede estar muy próxima, todo lo que se manifieste va a ser muy independiente de la realidad externa. Todo acontecerá de acuerdo a dónde se desenvuelve el grupo en el cual esta persona participa. En un último sueño la persona soñó así. Dice que se miraba en el espejo y cada vez que se miraba en el espejo, ella se veía con un aspecto diferente, en ropa, una apariencia totalmente diferente, el cabello, el rostro. Pero cuando ella salía delante del espejo y se dirigía hacia una pared blanca, ella se veía como realmente era. Volvía al espejo de nuevo y dio otra vez la situación. Miren, nosotros somos parte de una conciencia colectiva. Y esta conciencia colectiva tiene físicamente una serie de patrones y pensamientos específicos que la gente llama de moda. Y de alguna manera, de vez en cuando se vive cierta cobranza, ¿no? Hay unos patrones que se establecen y hay personas que no siguen estos patrones y terminan siendo víctimas de esta expresión que se llama hoy bullying. Son es producto de las bases de lo que es el pensamiento colectivo. Y ahí se ve la fuerza de la expresión de la mediocridad humana. Bien, esta persona lo que está siendo convidada a ser ella misma. Al verse en el espejo y ver otra cosa, se está proyectando sobre ella un aspecto de lo que se espera de ella. Pero cuando ella va hacia la pared, ella se ve realmente como es. Pero cuando vuelve al espejo, es esa expectativa de los otros sobre ella. Esto es muy profundo, ¿saben? Esto tiene que ver mucho también que ver con el proceso de agresión que las personas tienen consigo mismas. Aquí entra el emocional, el mental y ciertos puntos de vista, o en ciertos puntos de vista es una manera de que las fuerzas del caos están utilizando para que usted no sea responsable con su esencia, no asuma su esencia. Es una presión encima de esta persona o del colectivo donde se desenvuelve. Y entonces la idea es aparentar lo que no somos. Y esa energía, toda caótica, encuentra un ambiente para poder apoderarse de nuestra conciencia. Y entonces empezar ahí de vez en cuando a ir haciendo otro tipo de experiencia. Hoy en día los jóvenes viven mucho esto. Como el alma no está todavía realmente dentro del cuerpo. Y viven en un momento de disociación bastante grande. Ellas fijan con momentos muy fuertes, ¿no? Y fíjense, cuando la persona estaba frente a la pared blanca, le refleja como esta persona como ya es. Muy bien.
Una pregunta aquí. ¿Cómo saber si yo estoy viendo? Si estoy recibiendo una sugestión mental o emocional o es una indicación interna. ¿Cómo saber esto? Estas indicaciones vienen con ciertas, vienen impregnadas de una manera que no son muy construidas, muy simple, y que nosotros de una manera inequívoca sabemos que es algo importante. Y sabemos que es importante porque nos llama la atención. Así que, viendo esta lógica de descomplicarnos, debemos comprender algunas cosas de nuestro proceso actual. Estamos encarnados en una época extremadamente importante, pero bastante compleja. Lo que llamábamos de bien y de mal. Hoy recibe un tipo de elementos que son muy fuertes, caóticos. Así que eso que se llamaba de transmutación, transformación, de despertar espiritual, dependiendo de la trayectoria del individuo, eso tiene un nombre. Así que nosotros debemos de tener una conexión bien profunda para que lo que vivimos se convierta en una cura, en una liberación. Así que con ese proceso de las señales del planeta y todo eso, también vemos que las fuerzas del caos están bastante activas. Y las fuerzas del caos, ellas crean un espectro humano ahí y diseñan toda una película que dificulta todo aquello que, para distinguir lo que es bien, lo que es mal, es muy extenso, no vamos a hablar de eso ahora. Pero es un caos que crea una dificultad, un discernimiento en relación a eso. Nosotros hacemos muchas autoconcepciones, muchas autourgencias, y entonces se va perdiendo una referencia de lo que realmente es el bien con B mayúscula o mal con M mayúscula, como las fuerzas involutivas. Entonces se da un caos ahí, creando una cierta confusión para que nosotros no podamos discernir delante de nuestro punto evolutivo y de nuestra propia conciencia, o lo que estamos aportando para el mundo, que no sea tan bueno también en este momento. Nosotros tenemos que tener realmente un seguimiento de lo que ha sido y es nuestra aspiración. Vamos a autosugerirnos en cada experiencia. Es así como aquel volante de los sueños. Nosotros tenemos impresiones y tenemos que tener el comando de esas impresiones. Sin embargo, muchas veces el alma permite que eso suceda porque en cierto momento nos va a colocar delante de una impresión que no construimos y ahí se va a quebrar un paradigma. Tiene mucho que ver el temperamento y mucho de cómo nuestro mundo interno acompaña todo eso. Ahora, cuando es una indicación interna, claramente, nosotros
realmente tenemos que adiestrarnos a sentir lo que viene dentro de nosotros, o si fue esto creado por una fantasía o una situación colectiva, porque principalmente nosotros no debemos negar un impulso que viene de dentro de nosotros. Cuando viene un tipo de indicación, puede ser de otra persona, de otro nivel. En el fondo nosotros sabemos si podemos, que nosotros no podemos reaccionar porque sabemos internamente que no debe ser así. En la medida que vamos aprendiendo a aceptar lo que nos contraria humanamente, vamos a ir aprendiendo a percibir cuando una indicación es verdadera. Ahí nos vamos afinando con eso. Con el tiempo, cuando venga una situación que hasta puede ser positiva, nosotros vamos a saber cuándo es, porque si no tendríamos un sentimiento de aversión en cuanto a eso. Así que vamos a ir aprendiendo a discernir cuando es una indicación interna y cuando es una autosugestión. Tenemos una indicación y tenemos una percepción de eso y mantenemos todo lo que recibimos en nuestro interior. Y ahí eso se va a ir aclarando, va tomando sentido y va ante nosotros, eso va a quedar ahí claro. ¿Cómo puedo tener certeza de mi próximo paso? Sería otra pregunta. Bueno, en este impulso de descomplicarnos, cuando nosotros conseguimos evitar y saber lo que nosotros sabemos que no es nuestro próximo paso, gradualmente lo que es se va a ir delineando, se va a ir configurando. Si nos vamos a descomplicar, esto es simple. Porque en el camino nosotros vamos a construir como aquel sueño, que existe ya un camino para nosotros. Ahora, se trata de que nosotros en esta encarnación encontremos ese camino y empezar a retomar aquel punto para poder encontrar ese próximo destino. Si nosotros evitamos aquellos que ya sabemos que no es, que sabemos que no nos corresponde, nuestro próximo paso se nos va a presentar. Es muy importante mantener una aspiración pura, genuina, auténtica. Aprender a migrar de aquella etapa del camino del aspirante para determinar lo que sucede con nosotros. Y ahí vamos aprendiéndonos a entregar totalmente. Así que la dirección con nuestra aspiración, vamos a aprender a estar ahí relativamente entregados y aguardando para dar nuestro próximo paso. Así que evitando lo que ya sabemos que no es nuestro próximo paso, seguramente nos vamos a ir dirigiendo hacia nuestro mundo interno.
Tenemos que mirar algo auténtico, algo que no viene de nuestra conciencia humana. Y ahí, en esa medida, va a llegar ese momento. Hay una ley que dice que aquel que llega hasta el fin, ese será salvo. Las personas que hay, no llegó al fin todavía. Y esto no es una lógica humana. Vean, tenemos que saber que nuestra experiencia no es solo esto aquí. Esto es un eje, una corriente de centenas de nuestra experiencia, además de nuestra experiencia en el universo. Esto todo hace parte de un proceso muy antiguo, muy largo. Y quien conoce esa lógica y ese voltaje, el único que lo conoce es nuestro mundo interno. Nuestro mundo interno observa que todavía existe una trayectoria que tiene que ser recorrida antes de mostrarnos nuestro próximo paso. Y un paso en la encarnación es un paso importante. Entonces ahí se activa aquel programa del alma para la encarnación. Así que no nos compliquemos con eso. Porque si nos complicamos con eso, se fija la persona de una manera ansiosa y sigue un próximo paso porque de alguna manera se siente presionado a dar, pero que no necesariamente es. Así que el primer punto es no complicarse y aceptar esa invitación de una manera prudente. En un estudio de Trigueño que también estudia las virtudes de los sueños, cuando nuestra conciencia no embarca en cualquier barco, este impulso colectivo, la tecnología, realmente no nos embarcamos donde deberíamos. Debemos de tratar de buscar esa voz interna, ese proceso, nuestra voz interna. Simple y nuevo. No es nada superficial. Tenemos fe, recordamos que tenemos un mundo interno y vamos creando una condición para que este mundo interno pueda guiarnos. Para esto existe la encarnación, para nada más. No tiene nada que ver con realización personal, con premios, esas cosas. Aquí nosotros estamos en un proceso muy profundo donde nuestra esencia está buscando cumplir con su compromiso. Bien. ¿Qué hacer con todo el conocimiento adquirido? Es otra pregunta. Una pregunta de una persona que se está dando cuenta que esta persona eventualmente está percibiendo que no está muy claro con esto. Un camino muy seguro, quizás el más seguro que nosotros vivimos, que recibimos,
En aquel momento de conversión, viene de todo, se dona a los pobres. Eventualmente no era algo físico, no era algo material. En eso que usted recibió, en esa vida, en ese equilibrio. Así que, aun cuando estemos eventualmente, así como en control remoto y no tengamos conciencia de todo, usted debería hacer una oferta, ofrecerse a sí mismo. Coloque su conciencia disponible. Y así se va a organizar dentro de usted a través del servicio, alguna actividad, y a través de la necesidad del otro o del conocimiento adquirido va a ir dando sus frutos. Nosotros somos espirituales, devotos, ritualistas. Pero si no servimos, pareciera que no es así. ¿Sabe aquel árbol que no da frutos? Bueno, así que colóquese disponible. Intensifique todo eso que usted siente, todo eso que usted tiene. Y sobre todo, principalmente en aquello que usted sabe, que usted no sabe que tiene. La conciencia colectiva tiende a crear un efecto en nosotros que puede ser útil o no para la sociedad como un todo. La evolución espiritual es otra lógica. La comunicación entre seres humanos es mucho más profunda que lo que usted encuentra dentro de usted y el nivel de ofrecerse, lo que dispone, a lo que se dispone, y con su conocimiento adquirido, el origen, y todo eso que usted experimentó en otras vidas va conduciéndole para realizar las próximas experiencias. ¿Cómo reconocer y recibir la propia sombra sin culpas? Es otra pregunta. Y ver eso, dice, como una oportunidad de crecimiento espiritual. La sombra es un reflejo nuestro, así como el impulso de un árbol donde recibimos una sombra. Ahora, ¿cómo reconocer esa propia sombra y recibirla? Tendría que comprender el proceso de reencarnación. Primero, si aceptamos que somos una esencia espiritual, y lo que estamos es pasando por aquí y a donde pasamos centenas de veces. Y sintiéndose al tiempo un código profundo del universo, como también aceptar naturalmente y reconocer aquel punto que dejamos en la experiencia anterior, en nuestra trayectoria. Porque puede ser que esa parte de la sombra es un punto que no se ha madurado. Pero no sería una persecución, un asedio. Realmente es algo complicado.
lo más simple sería aproximarnos un poco más de Cristo. Eso sería lo más simple. Porque las sombras son todos aquellos aspectos humanos que hacen también parte de la evolución humana. ¿Y por qué Cristo? Porque es un tipo de experiencia, es un tipo de aprendizaje y hace parte del proceso humano. Y entonces todo esto hace parte de lo que nosotros llamamos energías capitales. Y quien todavía no conoce eso y no obedece, pues bienvenido al planeta Tierra. Son fuerzas evolutivas, fuerzas ciegas que no conocen el plano evolutivo, las energías capitales. Y eso está presionando en el buen sentido la conciencia humana para que se purifique y se reencuentre lo que nosotros llamamos el camino de liberación, el camino de redención. Y a conectarse así con lo que es el proyecto crístico en el planeta. Conocer las sombras realmente no es lo más básico, así como debemos permitir que esas sombras, no debemos permitir que esas sombras nos engañen. Diariamente, nosotros por delante de esas sombras, de esos aspectos, y dependiendo del rigor, y es una palabra que puede ser así como escuchada extraño, ¿no? Vamos a mudarla para aspiración, con el sentido. Un rigor, una aspiración de ir evolucionando. Esas sombras están ahí. Intentamos traerlas para dentro de esa construcción evolutiva. Todo eso está ahí para ser transformado, curado. No para que arrastremos eso. Ahora, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué hacer para protegerse de las fuerzas involutivas? Esto tiene una misma línea de reflexión. Hay una ley universal que dice, lo semejante atrae, lo semejante atrae. ¿No sería más sabio construir usted una condición evolutiva, fuerte, auténtica? No lo confundamos con autoafirmación humana. Porque esto es un trabajo interno, de nuestro mundo interno, del carácter. El carácter es muy importante, de su transparencia, de sus valores, y va consolidando así nuestra naturaleza humana, porque consolidando esto, todo aquello que no corresponde a eso, también va a ser atraído hacia la conciencia para ser transformado. Así, o el inicio así como de un combustible para su transformación. Use esas sombras para iluminar su camino. Oiga, es mirar para eso y saber que yo no soy eso.
Simplemente no desafíe, pero para llegar a ese punto en el interno, tiene que estar de manos dadas con todos aquellos reflejos, saber que es usted mismo y descubrir su yo superior. Porque ya caer en otro lado no es una vida de conexión. Estar dedicado al servicio a Cristo, eso va formando en nosotros una fuerza para poder meternos en el colectivo. Así que no vamos a sentir una culpa así que ya sabemos que cuando algo no hace más parte de nuestra conciencia, vemos que eso va a ir creciendo, una sombra que va creciendo. Pero en nuestra conciencia eso no genera culpa. La culpa es un mecanismo dado por esas fuerzas evolutivas para paralizarnos, para intentar generar en nosotros miedo, incapacidad. Una persona con culpa, generalmente ella se queda pensando así: no, yo no soy capaz, yo no puedo con esto, no puedo avanzar. Y no, pues no funciona así. Cuando eso nos afecta, tenemos que verlo así para recordarnos precisamente que no somos eso. No se entregue a esas sombras. Así que ese es inconsciente de la vida colectiva, tira mucho hacia eso. Es la sociedad, sino que vive con esos compromisos relativos, con situaciones así donde son inconsecuentes. Y es inevitable, pues, que la tendencia a caer en con ese sentimiento de culpa, pero no caigamos en esas mañas. Hay aspectos, sí, ahí para ser redimidos y ser utilizados para nuestra propia transformación. Nosotros sí tenemos control absoluto sobre nuestros vehículos. Esas sombras ahí no van a poder afectar. Estarán ahí haciendo movimientos sin control. Por eso tenemos que estar con mucha calma, tenemos que actuar con mayor neutralidad. Y así vamos a ir corrigiendo nuestro recorrido. Una vez a otra, un día a otro, y en un cierto punto, cuando se den cuenta, ya eso no va a afectar, no más. Ese sería de alguna manera el proceso de iniciación. Hay un impulso de la jerarquía que nos dice, a través de pequeños actos de amor, es que la vida se hace. Porque eso de que Cristo llevó la cruz, no por minutos, sino por horas, abrió un camino iniciático para nosotros.
En el fondo es así. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir nuestro camino superior. Pero no estar reclamando ni culpando a los otros. Estamos perdiendo el tiempo con eso. Tenemos que recordar siempre que nosotros somos responsables de lo que vivimos. Y hemos creado esa condición en esta y otras vidas. Agradezcan. Se trata de agradecer y no caer en eso de la culpa, porque eso es algo muy involutivo, paraliza y la convence de que usted no es capaz. No compliquemos esa situación, con nuestra situación con eso. En una línea semejante, la persona dice: puedo cobrar misericordia de mí misma. Parece que en el consciente de la persona no siente que no puede cobrar algo. Es algo aquí un poco incompatible, ¿no? Cobrar sería controlar. Tal vez puede ser en relación a acciones de la misma familia. Queriendo controlar. Cuando el universo realmente te perdona y te da un soplo de misericordia. ¿Cuál es el sentido de cobrar entonces misericordia a sí misma? Hay algo escondido ahí, que no te das permiso. Ver la misericordia así como una carta blanca. Algo así como voy a hacer cualquier cosa y después la misericordia resuelve. Mucho cuidado con esto. Voy a hacer esto y después el perdón resuelve todo. Hay que ser un poco más responsables, consecuentes en nuestro recorrido. Así que si usted cobra de usted mismo, todo lo que su conciencia quiere demostrarle, su conciencia quiere mostrarle algo que no es más necesario. Y por otro lado, tiene que ser un poco más comprensivo con su proceso humano, con su propio proceso humano. Porque entramos en una línea espiritual o de pensamiento. Pero eso de cobrar, inevitablemente puede generar unas acciones y involucrarnos en caminos que no nos corresponden. Si podemos en un camino ayudar y en un camino así, ¿verdad? Y llegar a ese punto de descomplicaciones. Miren, un camino espiritual que nosotros recordamos siempre es un camino de mucha simplicidad, de entrega, de servicio, de silencio. Y no un camino de embates, de conflictos, de confusiones. Es un camino donde existe más la simplicidad, el despojamiento, que otra cosa.
Y todo esto esto se combina realmente con un ser con un ser evolucionado, un ser que sabe de esto. Podemos estar en la etapa de un proceso donde todavía es necesario fluir, pero tenga mucho cuidado con lo que va a cobrar. Sería mucho más armonioso, inteligente, que seamos honestos y transparentes y dar pasos del tamaño de nuestras piernas y un poquito más, porque más de ahí, ese esfuerzo de quien ya sabe realmente que existe la gracia de Estado, hace un esfuerzo más, pero bien comedido. Y ahí sí se recibe la ayuda de la gracia. Siempre se recibirá la ayuda de la gracia para dar ese paso. Entonces ese asunto de la descomplicación, ven cómo es importante. Porque eso de ese camino muy sufrido, eso realmente no tiene ningún sentido espiritual. Nos alimentamos en nuestro mundo interno. Y no significa que ese camino no sea auténtico, pero tiene un grado de cobranza que no debe ser. Es un grado que no necesariamente hay que estar delante de eso. Así que el asunto es vivir. Y para esa vivencia se requiere pequeños y constantes actos de amor, simples. Es lo que nosotros llamamos de vida interior. Nuestra vida interior se puede concentrar ante esto, porque es nuestra vida, o podría ser nuestra vida interior. ¿Cómo calmar un corazón perturbado? Sí, nuestro ego está ahí presente y solo pendiente de la parte de afuera. Aquí es muy importante. Hay personas en el camino espiritual, cuando se está en el camino espiritual y se busca mucho del mundo de afuera. Ese mundo, porque del mundo interno eleva la vibración. El consciente eleva su energía. Ahora, los que son un poco más lentos quedan en una frecuencia ahí donde se puede producir una descompensación. Y esto a veces es común en la vida espiritual. En disciplinas antiguas, dentro de su ritmo, después de un impulso en la conciencia, el individuo debía tener un momento de recogimiento, de retiro, para que sus propios vehículos llegaran a un punto de equilibrio y pudiesen asimilar aquello que recibieron, vibrar en aquella frecuencia y vibrar en esa energía. Y después sí retomar para una reflexión y una interacción social. Así que un corazón perturbado y el ego está siempre pendiente ahí de la parte de fuera en relación a eso. Cuando vemos algo que nos perturba, podemos saber que hay algo ahí que, por increíble que parezca, que el grupo
grupo está tan próximo de convertir su propósito que está casi girando en una vuelta, una espiral, y usted está en otro punto en relación a ese grupo. Entonces no consigue llegar a la vibración, a ese mismo nivel. Eso sucede diariamente con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a saber que cuando llegamos a un límite, parece que va a reventar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nada, es el momento de silenciarnos. Tenemos que acreditar y tener fe en que esa energía que está conduciendo eso va a equilibrar todo eso para no perturbarnos y ni llevarnos precipitadamente a nada para buscar un complemento. Bueno, hay muchas palabras, pero no va a ser un marketing aquí alimentando, porque ya hay mucho de eso, alimentando cosas que no son. Nuestra conciencia lleva una atención. Y después, ¿qué sucede? Ahí resulta un producto. En los sueños, en el amanecer. Debemos de aprender a vivir en esa tensión así, claro, son... Si se está buscando algo superior, hay que salir de esta media humana. Y estar ahí, no en círculo, es en espiral. Tenemos que despertar en todo esto y observar cómo se presenta en nuestra vida y hacer la experiencia de vivir, practicar todo esto y ver cómo funciona. Bueno, para concluir, una persona pregunta cómo descubrir un sentido para la vida, para esta encarnación. Bueno, existe una regla. El punto es que la gran mayoría de las almas despiertas, aquellas almas que están buscando de alguna manera o una gran religión o un grupo o servidores que tienen almas muy simples. El yuga de ellos es de unión con Cristo. No es otra cosa que servicio. Son almas que no tienen ninguna religión. La vida de ellos es el servicio. Cuidado con eso. La gran mayoría de las almas que están en ese contexto de ingresar a algo superior saben que encarnaron en este tiempo para servir. Saben que están aquí para colaborar con la Operación Rescate. La Operación Rescate es un movimiento de energía crística que está elevando la vida del planeta, purificando los niveles del planeta para conducirnos para otra frecuencia, para conducirnos a otra frecuencia. Nos han preparado por milenios para este momento, pero las almas con más experiencias, almas que se ofrecieron para encarnar en este tiempo, fue para algunas de estas almas lo hicieron para esto, para colaborar con esto. Hay un atributo también. En el fondo, el auxilio es para el plan de rescate. Algo que desea mucho Trigueño. Ellas saben que lo que generan en este momento
es para crear condiciones para donar y no de demandar, que es otra gran parte que la humanidad vive y consume y desgasta. Así que nos tenemos que preguntar cuál es nuestro hogar, cuál es nuestra posición dentro de esto, para reencontrar esa fuente y por tanto disponer del aire, de donar, de ofrecer el servicio. O vamos a hacer como la gran mayoría, retener, poseer, autoconfirmarse. Tenemos que colocarnos delante de esto, porque la llave va a girar. O de un lado, va a girar en la cerradura de un lado o para otro. O como la visión de esa persona, aquella sandalia enorme, que apunta para la manifestación, para la expresión de ese mundo interno. Vamos a buscar ahí todo ese calzado, todo ese camino. Vamos a caminar por donde está eventualmente previsto para todos nosotros. Alguien diría, yo tengo conciencia, pero no sé por dónde. Quizás puede ser que usted está insistiendo en el paso que no es el próximo paso. Conéctese realmente con lo que no, esté claro de aquello que no es. Y eso le va a dar claridad. Acompaña, me siguen. El alma está viendo que el individuo está ahí. Vamos a tener presente y se deja vivir la prueba, lo coloca ante la experiencia. Y significa que usted no estaba acompañando, no estaba siguiendo la aspiración necesaria. Entonces pierde energía, crea una gran confusión, como el alma nos conoce profundamente. El alma encarnada y manifestada en nuestra personalidad se va conduciendo con mucha calma, porque ya conoce todas nuestras acciones. Y eventualmente nos va a ir colocando y sabe que en el momento siguiente, sabe que posiblemente no era el momento. Por eso, para esta encarnación, usted tiene que estar consciente de que existe. Usted sabe cómo internamente. Usted quiere una buena noticia aquí. Usted ya de alguna manera está viviendo eso. Quizás externamente no llegó el momento de que usted exprese eso plenamente. Ahora, como se dijo en esta partida, tenemos ahí el ejemplo de esa sandalia enorme. Y esperemos que sirva para todos nosotros. Que pensemos en grande, pero no un grande humanamente. No estoy hablando de eso. Sino un camino grande significa de la grandeza espiritual, del valor aplicado en la vida, aplicado en el servicio. Una oferta de servicio en este momento para el planeta. Y ya está sucediendo con algunos. Puede haber un poco mayor de insatisfacción en cierto nivel,
pero también va a haber una mayor protección espiritual. Entonces, ¿cómo que yo vivo externamente? Evite lo que ya sabe que no debe hacer. Y cuando usted se dé cuenta, usted va dirigiéndose hacia una embarcación más preparada para recibir lo que le corresponde. Sea paciente, porque eso no se resuelve en crisis, no estando cuando estamos fuera de nuestro control. No se resuelve así. Así que descompliquémonos. Nuestro mundo interno está ahí, esperando a que demos el sí, que coloquemos nuestra energía siempre consciente en lo que ya sabemos, dónde tenemos que colocarla, al menos en cierta parte. Y ahí vamos a ir reuniendo esa energía. Vean, es muy raro. Hoy en día en el planeta, que en el mínimo así que nosotros podamos expresarnos con nuestro mundo interno. Fuerzas caóticas están queriendo crear un caos, una confusión. Y podemos nosotros no creer que sea posible la transformación y otro camino. Y yo les digo que sí es posible. Vamos a dar ese gran paso, pero tenemos que colaborar. Y nuestra colaboración comienza descomplicando y viviendo lo que ya sabemos que nos corresponde, que tenemos que hacer. Por lo menos renunciando en la conciencia, porque nuestro cuerpo tiene ahí así como pisqueando, así como el ojo. Haga esto con mucha paciencia. Y lo que no es, se va a desactivar. Y como una última pregunta, no se apegue a la confusión de afuera. Esté muy atento. Experimente. Llegue a un punto de tensión. Suelte eso. No soltar, abandonar, sino que coloque en las manos eso de su mundo interior. La tendencia del colectivo es que nosotros nos desconectemos de eso y nos entreguemos ahí, dejemos eso ahí, afuera. Para entonces después ven y te dan una solución. Cuidado con eso. Muy bien. Descomplíquese. Solo estoy reflexionando, ¿no? Porque el ser humano llega a un punto donde es necesario descomplicar. ¿De acuerdo? Nuestra próxima partida pública será grabada en Brasil. Buen camino simple. Y así veremos a dónde vamos a llegar.